¿Te has perdido alguna de nuestras enseñanzas porque quizás no estabas en casa o estabas conduciendo? Te presentamos a continuación las plataformas en las que podrás encontrar el contenido de ILR. En Instagram como Iglesia La Roca EC. En Facebook, Iglesia La Roca. En YouTube, ILR Iglesia La Roca. En Twitter, Iglesia La Roca EC. En Spotify y en Apple Podcast estamos como ILR Podcast. Seguiremos trabajando para que puedas disfrutar y aprender desde las aplicaciones que más usas. ILR Conectada. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar.
¿Cómo están, hermanos? Encontrándonos nuevamente para estudiar un libro interesante de la palabra de Dios, Oseas. Veíamos que este profeta vive 800 años antes del Señor, justo en la época dorada del profetismo, que se va a conocer así. Es un profeta que va a vivir antes del inicio del famoso exilio, después de los conquistadores que van a arrasar con Jerusalén. Y la misión de él es prevenir, anunciar la destrucción, pero también denunciar la infidelidad del pueblo de Dios a través de una vivencia que para nosotros nos ha tocado muy difícil de interpretar. Cómo Dios le pide a su profeta que se case con una mujer que lo engaña, con una mujer adúltera o una mujer de fornicación o de prostitución, como dice otra versión. Y esto nos hace ver el hecho de que Dios utiliza este ejemplo para los ciudadanos de esta nación, para que entiendan el sufrimiento, pero asimismo también el amor incondicional de Dios para perdonar las infidelidades de nosotros. Nos debe sacudir entender cómo Dios nos ama. Y en este libro se desarrolla toda la idea del esposo que llora, pero ama, perdona y busca, redime a la mujer infiel. Es algo que en esta imagen de Oseas, el pueblo puede entender que Dios no es ese ser distante, sino un Dios que camina con su pueblo nuevamente. Veamos los versos 8 en adelante del primer capítulo. Después de haber detestado a Lo-ruhamá, concibió y dio a luz un hijo, y dijo: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo seré el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugares donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, como el día de Israel será grande. Ese nombre Lo-ammi significa no es mi pueblo. Y cada llamado de este desafortunado nombre del infante le recordaba a Oseas y al pueblo de Israel que ellos habían desechado a Dios y que no serían considerados más su pueblo. Aquí hay una denuncia acerca del fallo del pacto matrimonial entre Israel y su Dios. Ya que Gomer no cedió en su prostitución, en su engaño, debió haber habido una cruel ironía en el nombre de Lo-ammi. Quizás ese era el nombre que Oseas puso para recordar lo que significaba el dolor y el sufrimiento. Se pone a pensar por un momento todo esto. Creo que es interesante que nosotros cavilemos por un instante cómo Dios utiliza los nombres de estos niños para recordarle al pueblo lo que se siente el engaño, lo que se siente la traición. Dios les recuerda: ustedes ya no son mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Es una pena, una sanción acerca de lo que ellos acaban de perder. Y han perdido porque ellos fueron infieles. Ustedes pretenden ser mi pueblo, quieren reunirse, se visten como mi pueblo, pero no lo son. Es lo que Dios le está anunciando a través de la denuncia de este profeta. Pero, sin embargo, en medio de este dolor, en medio de esta tiniebla de la separación, como al igual que cuando Adán fracasó en el huerto del Edén, al igual que muchos de nosotros, Dios envía una promesa de restauración. Dios envía un camino de redención, y eso es el punto culminante, sublime de esta historia de Oseas. Dios no se aleja por nuestras rebeliones, más bien Él siempre deja un lugar, un espacio, una puerta abierta para que podamos verlo y podamos buscarlo. Esta promesa de restauración futura se viene cuando Dios les habla a ellos en el verso 10 del capítulo 1: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. A pesar de la maldad y el daño que ellos han vivido,
Dios no los aniquila. ¿Y cuál es la sanción o cuál es la condena por nuestros pecados? Dios no es ese verdugo que viene atrás de nosotros por nuestras faltas. Dice que más bien llegará un día de redención, de prosperidad, de grandeza y de bendición. Dios cumplirá su promesa. Dios no puede retractarse. Dios no puede romper el pacto. Dios no está sujeto a la respuesta humana. Dios no permite que el hombre lo maneje al antojo humano. Y esto es algo que nosotros encontramos en cada verso, en cada renglón de este libro profético de Oseas. Dios es fiel a su palabra. Dice que se congregarán los hijos de Israel y de Judá. Habrá restauración. Viene un tiempo difícil, viene un tiempo tenebroso. Va a venir la derrocación del gobierno, va a venir la incautación de tierra, va a venir la conquista, la esclavitud, la muerte, la pena, el dolor, el luto. Pero Dios dice que permanecerán y será un remanente que se multiplicará. Es decir, a pesar de las malas decisiones, a pesar del mal camino que decidieron ellos tomar, Dios mantiene su promesa. Y es algo para usted y para mí esperanzador, hermanos, que podamos entender que aun cuando las cosas nos vienen y nos salen todo al revés, y cuando todo nos golpea en la cara y nos sentimos inquietos y nos sentimos débiles y desvaneciéndonos, podemos recordar que la palabra de Dios es eterna, que no cambia. Sus promesas son inmutables. Y eso es algo que debe a nosotros darnos ese salvavidas para la vida y de esperanza. Debe ser para nosotros, hermano, el confort de poder caminar en valle de sombra de muerte, pero sabiendo que el buen pastor está a nuestro lado. Esta promesa se va a cumplir en la iglesia, donde Dios va a reunir a Israel y a Judá y a los gentiles en un solo cuerpo, como posteriormente Pablo lo va a desarrollar en Efesios 2. Este maravilloso concepto que reuniré y serán más grandes viene con la promesa de Jesús y la redención eterna. Porque el día de Jezreel será grande. El primer hijo de Osea y Gomer fue llamado Jezreel como señal de juicio, pero Dios promete una restauración, que Jezreel nuevamente será un hombre de grandeza, de paz, no de juicio, no de calamidad, no de miedo. Y sabe lo que quiere decir Dios, que en su promesa encontramos la paz. Pero cuando le damos la espalda a la promesa de Dios, tenemos temor, porque pensamos, Dios se ha apartado de mí y Dios me va a castigar. Y un día, cuando usted y yo tomamos la decisión, oramos y abrimos nuestro corazón y nos arrepentimos de nuestro mal proceder, todas esas palabras de miedo se vuelven en alegría y bendición. Se termina el cansancio, se termina la ansiedad y encontramos la paz que solamente la puede traer el Señor Jesús. Decid a vuestros hermanos, a mí, a vuestras hermanas, Ruhama. Esto muestra que la redención es completada. El niño Jezreel va a tener un nombre y un futuro de redención. Y los Rohumanas, sin misericordia, y los a mí, no mi pueblo, tendrán su nombre de redención también cuando Israel nuevamente se arrepienta. Es decir, la historia de Oseas nos dice que el destino del hombre puede cambiar. Tal vez usted fue conocido, señalado por su pecado, por sus fallas, pero Dios dice que Él puede cambiar su nombre, cambiar su destino, cambiar su vida. Y es lo que está diciendo. Ellos van a ser pueblo mío, van a ser misericordia, y antes eran desalojo, devastación, ahora es el abrazo y la fortaleza del Señor nuevamente. ¿Cuántos de nosotros Dios nos cambió la vida?
¿Cuántos nosotros tal vez en el lecho más profundo, en el cieno más sucio del pecado, donde nos revolcamos y no sabíamos encontrar la salida, Dios estiró su brazo y cambió nuestra vida? Y esto no es una fábula, es algo sobrenatural que sucede cada día, y quiero aprovechar para decirle, si hay un mensaje que usted puede encontrar en este maravilloso libro del Antiguo Testamento, que fue escrito, como les decía, hace 800 años antes de Cristo, es que Dios sigue cambiando la vida de las personas. Dios sigue cambiando los nombres de las personas. Antes maldición, ahora bendición. Antes pobreza, ahora prosperidad. Antes debilidad, ahora fortaleza. No tenga temor y no crea que su condición es lo más bajo. Usted puede tal vez identificarse con Gomer, puede identificarse con el dolor de Osea, pero Dios dice, en mis manos yo puedo cambiar las cosas. ¿Qué palabra termina Oseas en este primer capítulo? Comienza con algo tan difícil y termina con la promesa eterna de que Dios siempre tiene el control de todo. Y esa es nuestra esperanza. En los versos 2 y 3 del capítulo 2 de Oseas, dice, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Son palabras muy duras del adulterio de Israel y que ya no es digna de ser la compañera de la promesa de Dios. Dios está denunciando el pacto ha sido quebrantado. Israel lascivamente se ha adulterado con otros dioses, ha fornicado con otras creencias. Y esta mujer que está aquí en esta historia, que se ofrece a otros amantes, ha sido rechazada por su esposo. Esto tiene con la frase de que la dejaré y que se aparte de sus fornicaciones, de su rostro y los adulterios de entre sus pechos. Habla de la intimidad perdida y ella no ve su pecado. Al profeta Oseas le tocó vivir un tiempo muy difícil porque el pueblo de Israel estaba convencido que en su religiosidad, en su templo, estaba Dios. Y Dios debía estar feliz de ser parte del pueblo bendecido y escogido. A veces creemos que Dios es parte de mi historia cuando no entendemos que nosotros somos la historia de Dios en sus manos. Que nosotros estamos siendo cada día escrita nuevas páginas en las manos gloriosas del Hacedor, del Creador. Viene la advertencia dura de Dios de que si no cambia su manera de ser, serán juzgados. Nuevamente el profeta acicala la palabra y conmueve las conciencias, tratando de buscar un cambio de acción, un cambio de actuación. Y esto es lo maravilloso de este mensaje. Dios le da oportunidades. Y hoy día le quiero decir, usted no está escuchando por coincidencia este mensaje. Este mensaje le llega de parte del Señor para que usted abra sus ojos, abra sus oídos y sobre todo abra su corazón para que se dé cuenta que si el camino y las decisiones que está tomando son las correctas. Que si se ha separado, será juzgado. Pero si se arrepiente, volverá al caminar con Dios. El verso 4 dice, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ella, o este simbolismo,
buscaba lo bueno que parecía que había en el mundo, lo bueno que le ofrecían los otros y no su amante Dios, lo bueno que podía encontrar a espaldas. Y creo que todos nos identificamos con esta historia, con esta búsqueda de hallar cosas y encontrar cosas que pensemos que tenemos muchas posesiones cuando realmente nos poseen muchas cosas a nuestra alma. Dios está ahí para hacernos ver que Él, si lo buscamos a Él primeramente, como dice Mateo 6, encontraremos todo vendrá por añadidura. Pero Gomer, como Israel y como todos, prefirieron tener riqueza, tener la abundancia y no esperar en el Señor. Y esto es lo que trae a juicio, porque el juicio de Dios es por no ser fiel a la palabra. Aquí claramente Gomer conoce la palabra de Dios. Y creo que no hay algo más triste que aquellos que conocen la palabra y le dan la espalda a Dios. Se apartan del camino, como decimos, y comienzan a vivir su desierto. En los versos 6 al 8, Dios describe lo que va a suceder. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos sus caminos y las cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Dios es claro en la búsqueda que nos empuja a veces la ambición, el egoísmo, no encontramos satisfacción. Y solamente cuando nos estrellamos y estamos en el fondo, cuando ya no hay más camino y cuando nos encontramos que todas las puertas se han cerrado, recordamos quién es siempre el que ha sido fiel con nosotros, quién es siempre el que ha estado con nosotros, quién es el que nunca me dio la espalda. Es nuestro Señor. Y va a recordar su primer amor y va a pensar, mejor era estar con Él que estar con Él. Lo mismo que sacudió, ¿se acuerdan esta parábola hermosa del hijo pródigo? Que él pensaba que todo lo que le ofrecía el mundo era más importante que lo que él tenía y había recibido en la casa de su padre. Pero él quería conocer lo que había afuera y se fue de la casa de su amante padre. Cuando ya llega al postrer estado, cuando se le acaba el dinero y los amigos, él recuerda que mejor estaba con su papá y su familia. Creo que todos algún momento hemos sido pródigos en nuestro corazón, porque pensamos y pretendemos que podemos hacer un mundo, una vida sin Dios. Esta pandemia nos ha acorralado, nos ha golpeado tan fuerte hasta el día de hoy. Cuando vemos tanto este nuevo rebrote de contagios, nos podemos dar cuenta cuán finita es la vida. Nosotros no podemos contar ni aumentar nuestros días, solamente Dios. Y a todos los pródigos que hoy día me están escuchando, le quiero decir lo que siempre me tomo un momento: vuelva a la casa de su Dios. Dios lo espera con los amantes y cariñosos brazos abiertos. Dios no mira su pasado, Dios mira su futuro. Y ese es nuestro Dios. Dios le recuerda al pueblo de Israel que a pesar de que se desviara del camino y a pesar que dejó la senda, le va a ser muy difícil encontrar lo que aspira. Cuando Dios rodea nuestro camino, usualmente nos golpea y no nos agrada. Cuando encontramos espina, cuando encontramos dificultades, cuando encontramos tropiezo, pensamos que Dios es malo, que Dios
¿Por qué nos hace esto? ¿Por qué no me permite llegar más lejos? Y es simplemente su manera de atraernos y hacernos ver que por donde estamos es el lugar incorrecto. Cuando Dios permite que podamos entrar en esa reflexión, entonces recordamos qué tan bueno es el Señor. Pero que no nos pase que sea simplemente un pensamiento temporal, momentáneo. Me he encontrado con amigos que han enfrentado lo que conocemos como el COVID. Han estado al borde de la muerte, con sus fuerzas debilitadas, haciendo muchas promesas de que ahora sí van a caminar con el Señor. Pero una vez que se fortalecieron y retomaron fuerza y se sanaron, están no como antes, están peor que antes. Así es el ser humano. Nuestro corazón se olvida prontamente porque había espinas y setos cuando quisimos desobedecer a Dios. Que no nos suceda a nosotros. Tenemos que volvernos a nuestro primer amor, que es el Señor. Y este es el gran desafío de todos los cristianos, de todos aquellos que hemos confesado que Cristo es el Señor, que podamos avivar y revivir ese momento supremo cuando conocimos al Señor, que cada día sea la aventura de descubrir el servicio con Dios. Dios hace todo este recuento para que Gomer, Israel y todos aquellos que se han apartado del Señor, que la provisión de Dios siempre estuvo ahí, que Él era, que Él es siempre el que da las cosas. A veces creemos que por nuestra fuerza. Y Gomer lo desperdiciaba con sus amantes. Seguramente Oseas le tocaba comprar comida, llevarle a la casa a Gomer y ella se iba de parranda, hacía fiestas, hacía otras cosas y todos disfrutaban del trabajo de Oseas. Los amantes de Gomer y Gomer se reían de ver qué tonto era Oseas. Pero la pregunta es realmente, ¿quién era el tonto en esta historia? No se daban cuenta que el amor incondicional de Dios es supremo a todo lo que podemos encontrar en esta vida. Y desperdiciaban los recursos que Dios... ¿No le ha pasado a usted que aquellas bendiciones que Dios le ha dado las ha desperdiciado? Bueno, le tengo aquí una noticia esperanzadora. Dios perdona eso. Y tiene ese deseo y se escribe uno de los versos más hermosos que tiene la palabra de Dios. El verso 14 del capítulo 2 dice: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como los tiempos de su juventud y como los días de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que significa marido, y nunca más me llamarás Baali. Dios dice que aún en ese desierto donde ella se encuentra, de la insatisfacción, de la decepción, de la soledad, del pecado, porque mucha gente cree que el pecado sí entretiene, pero el pecado no llena la vida de las personas. Y cuando se encuentran que después de que ha probado todo lo malo, encuentran otra vez que se sienten peor que antes. Y es precisamente en ese momento que Dios se va a tomar un tiempo para atraerla nuevamente. Y no la va a conocer como un opresor, como ese Dios inflexible, ese Dios del trono o ese Dios de sacrificios y ofrenda como Baali, sino que Dios toma un nombre de Isha como el esposo, como el marido, como el amoroso. Así es nuestro Dios, para que podamos encontrarla en ese caminar equivocado. Dios se aparece, irrumpe en nuestra historia para cambiarle y darle un giro. Dios le da al hombre la inteligencia para que pueda pensar y decidir, pero lamentablemente el corazón envanecido decide mal. Continúa nuevamente con todas las acusaciones y cómo Dios
está esperando que ellos cambien. Pero en estos breves versos hay la esperanza nuevamente de la restauración, abundancia, alegrías. En los versos 14 y 15 que leímos, hablaré, atraeré, yo la traeré, voy a llevarla, yo me la acercaré, yo la conquistaré. No habla de yo la arrastraré, yo la golpearé, yo la forzaré. Es una notable diferencia que Dios no utiliza la fuerza. Muchas personas creen que son obligadas a ir a la iglesia. Pregúntele a cualquier persona que sinceramente va a la iglesia si se siente obligada. Se siente agradecida de poder estar cerca de la casa del Señor. Y si usted no se siente así, es porque sencillamente usted ha olvidado su primer amor. Es tiempo de que aún en su desierto, en lo que está pasando, en la situación dolorosa y triste que está viviendo, se dé un tiempo y piense dónde estuvo mejor, lejos de Dios o cerca de Dios. Tal vez hoy día puede hablar mucho de todo su sufrimiento y la soledad que está pasando, que nadie le está llamando, nadie lo está buscando, pero recuerde a quién quieres tener a su lado. A todo aquello que compra el dinero, o aquel que dijo que el que cree en él tendrá vida y vida eterna. Aquel que dijo que iba a venir para darnos vida en abundancia, en Juan 10. Recuerde que Dios tiene lo eterno. El mundo y sus deleites son temporales, como escribía Juan en sus epístolas. Yo la atraeré en misericordia. El Señor conquistará con algo mejor que lo que has encontrado. Y aquí es lo importante. Si usted no ve esta oferta, si usted no ve esta propuesta, si usted no ve esta oportunidad, tal vez necesita estar más tiempo en el desierto para valorar lo que ha perdido. Hoy día quiero decirlo y quiero invitarlo a usted que abra su corazón y pueda descubrir ese Dios de amor que dice el verso 18: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con la serpiente de la tierra, y quitaré de la tierra el arco y la espada y la guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, y yo responderé a los cielos, y ellos responderá a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderá a Jezreel. Esto es, Dios siembra. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Ruana, y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Hermoso término de este capítulo. El esperanzador amor de Dios, que sobre todo odio, sobre todo engaño, sobre toda mentira y sobre todo pecado, Dios sobreabunda en gracia. Todo aquello que usted cree que está atrapado y atado, Dios lo puede romper con el maravilloso mensaje de su amor y de su perdón. ¿Cómo comienza a cambiar su futuro? Como Dios dice, cambiará a los cielos y ellos responderán a la tierra. Hoy nos encontramos qué tan difícil se ha vuelto la vida, qué tan pesada es tener un trabajo. Me encuentro con personas que han sido despedidas, que no tienen un sustento, familias que están sufriendo y dicen la economía está mal y no hay esperanza. Sí hay esperanza. La esperanza es nuestro Señor. Cuando nosotros nos volvemos y esperamos en Él. Y Él nuevamente nos dirá, pueblo mío, y nosotros podremos contestar, Dios mío. Casi similar al término de las últimas palabras de Juan en el Apocalipsis, ¿verdad? Ven, Señor mío. Ven, Dios mío. ¿Por qué usted no sigue el ejemplo y toma esa decisión
de dejar el desierto. Sencillo. ¿Cómo lo puede hacer? Con una palabra de oración. Ore conmigo, lo invito. Dígale: Señor Jesús, en este momento abro mi corazón. No quiero ser aquel que lo perdió. No quiero ser aquel que un día fue el pueblo de Dios, aquel que un día te perteneció. Hoy me doy cuenta que he caminado siguiendo ilusiones que no he hallado. Que todo aquello que creí que podía tener, me encontré que era una ilusión. Padre, te pido perdón. Perdona mi mala decisión. Perdona mis pecados. Quiero volver a mi primer amor. Quiero volver a ser tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha tomado esta decisión, le quiero decir, es el primer paso excelente y maravilloso para encontrar un nuevo destino en Cristo Jesús. Por favor, escríbanos en nuestra línea de oración y con mucho gusto lo vamos a ayudar y lo vamos a guiar. Y recuerde, Dios nos va a llamar pueblo mío y nosotros contestaremos: Dios mío. Que Dios me lo bendiga, un fuerte abrazo y nos veremos muy pronto. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante
¿Te has perdido alguna de nuestras enseñanzas porque quizás no estabas en casa o estabas conduciendo? Te presentamos a continuación las plataformas en las que podrás encontrar el contenido de ILR. En Instagram como Iglesia La Roca SC. En Facebook, Iglesia La Roca. En YouTube, ILR Iglesia La Roca. En Twitter, Iglesia La Roca SC. En Spotify y en Apple Podcasts estamos como ILR Podcast. Seguiremos trabajando para que puedas disfrutar y aprender desde las aplicaciones que más usas. ILR Conectado.